Está aquí ya conmigo en el estudio el doctor Jorge Retán Ayarto. Él es doctor en Gerencia Pública y Política Social, maestro en Administración Pública, licenciado en Economía con especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional. Tiene 20 años como docente de licenciatura y posgrado. Actualmente es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es exdirector, además, de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, que depende del Centro Nacional de Inteligencia. Y bueno, estamos pues muy contentos de que nos visites, doctor, justamente para Muchas hablar gracias. de un tema precisamente que tiene que ver con el cártel Jalisco Nueva Generación, y además pues todo lo que podría hacer México para enfrentar pues este reto que tiene que ver con las organizaciones criminales, doctor. Me gustaría nada más hacer una pequeña introducción, pues que justamente las autoridades de México y Estados Unidos, y esto se refrenda precisamente ayer en la 9ª cumbre de líderes de América del Norte, han llegado pues a este acuerdo para luchar contra lo que ellos llaman la crisis de los opioides, algo que les perjudica muchísimo a su sociedad. Como sabemos, Estados Unidos es el mercado más grande de drogas en el mundo. No solamente en la región, digamos, de América, sino en el mundo, y estos cárteles del narcotráfico mexicanos, colombianos, pues han tenido una presencia muy relevante. Ahora es el caso del fentanilo lo que más les preocupa, sobre todo por las altas tasas de mortalidad. Tú, doctor, has publicado con nosotros recientemente un ensayo acerca precisamente de esta crisis de los opioides, y me gustaría primero preguntarte cómo ves esta ola de violencia que se ha desatado a raíz de la detención de la esposa de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, y que se le atribuye incluso a una de las hijas de este líder narcotraficante, pues que se haya desaparecido a 2 marinos y que no se sepa pues en donde se localizan, además de toda la muerte que se está generando, de todos los asesinatos, las ejecuciones que se están generando en torno a este cártel Jalisco Nueva Generación. Muchas gracias, Nancy, a ustedes por permitirme expresarme con su audiencia. Mira, efectivamente, el tema del cártel Jalisco Nueva Generación es el tema del gran líder de la organización criminal en nuestro país. En Estados Unidos existe una crisis sanitaria severa por las decenas de miles de muertes que hay cada año, y esto naturalmente ha generado una enorme presión social y política sobre el gobierno del presidente Joe Biden. Esto, desde luego, se venía ya incubando como un problema gravísimo. Si ustedes recuerdan, desde la campaña de Donald Trump, él empezó a agitar esta problemática y a decir que era necesario atacar este problema de la nueva ola de adicciones a partir de los opiáceos. Entonces, uno de los sectores que él captó durante su campaña fue precisamente jóvenes que no tenían educación universitaria, que eran blancos y que tenían problemas de adicción severa a los opiáceos. Entonces, este problema viene de varios años atrás y hoy se ha agudizado con el dato que nos han dado terrible de que estamos hablando de alrededor de 100,000 muertes en un solo año. Es terrible. Pero naturalmente a Estados Unidos le falta la complementariedad que le puede prestar el gobierno de México. La política del presidente de rehuir los enfrentamientos armados por el enorme costo social que tienen, especialmente las bajas directas de los cuerpos armados de México, pero también las bajas colaterales, había llevado al presidente a dar la orden de que no respondieran a ningún tipo de hostigamiento de carácter armado, a rehuir los combates. Sin embargo, podemos apreciar que en muy poco tiempo, en alrededor de 3 meses, quizá un poco menos, se produjeron 3 reuniones en México con los encargados de este tema de los Estados Unidos. Esto significa que Estados Unidos ha estado haciendo una labor de presión, no necesariamente es un estigma eso, de presión con el gobierno mexicano para obligarlo a asumir un mayor compromiso con el tema del cártel Jalisco Nueva Federación.
Y entonces... Es que dijiste Federación. Perdón, Cártel de Jalisco Nueva Generación, perdón. Y efectivamente, entonces, bueno, se activó el Código Negro, que esto es la actuación conjunta de las fuerzas regulares, tanto en Estados Unidos como en México. En Estados Unidos hace 2 años que vienen deteniendo. Aquí la estrategia es muy clara: desarticular la organización en Estados Unidos que permite que todos los productos que comercializa el cártel Jalisco lleguen a cualquier, están en 52 ciudades ya de los Estados Unidos. Entonces, desarticular toda esa organización, pero además generar a través del gobierno mexicano, con la asesoría, la información de inteligencia del gobierno mexicano, generar una enorme presión militar en toda la región. Y esta captura de la esposa se dice de Nemesio Ceguera, naturalmente es producto ya de esa campaña, ya hay un resultado tangible. Y estamos hablando de probablemente la segunda jerarquía dentro del cártel. Y no solamente la segunda jerarquía, sino la primera jerarquía en cuanto al manejo financiero, que son recursos descomunales. Una de las cuestiones que ha caracterizado al cártel, como dicen, de las 4 letras, es que producen todo el blanqueo de su capital fuera de México. Esto los ha abstraído de probablemente no la totalidad, pero una parte muy grande, los ha abstraído de la posibilidad de que la unidad de inteligencia financiera, que ya había hace 1 año aproximadamente bloqueado alrededor de 500 o 1000 cuentas, se abstraen de esta posibilidad de represión. Entonces, estamos hablando de una organización verdaderamente que tiene un nivel de operación cualitativamente superior. No estamos hablando de cualquier tipo de organización. Es decir, perdóname que te interrumpa, doctor. Es decir que el cártel Jalisco Nueva Generación tendría una capacidad de estrategia mucho mayor que lo que veníamos viendo de otros cárteles del narcotráfico. Tendría, digamos, una mayor capacidad. Absolutamente sí. En términos organizativos, en términos operativos, ellos han generado un cuadro muy amplio de alianzas a nivel regional y subregional y han extendido su organización y su capacidad de operación. De tal manera que sin perder, esto es muy importante, sin perder la centralización del mando, que está básicamente entre Oseguera y sus cuñados de la organización de los Queenies, que son hermanos de su esposa. Entonces, aquí estamos hablando de una situación en donde se trata de una organización muy poderosa que ha logrado posicionarse no solo territorialmente en México y en Estados Unidos, sino en términos organizativos de una manera muy sincronizada, con mandos muy centralizados y con un conjunto de operaciones muy claras que los han convertido, como en Estados Unidos dicen, en el enemigo número 1 de los Estados Unidos por la crisis sanitaria y la crisis sociopolítica que se ha generado ya a partir de este enorme abastecimiento de los productos relacionados con el fentanilo, con los opiáceos. No olvidemos que en los mercados se venden en muchos casos combinados con otras sustancias. Se le conoce ya como la muerte, ¿no? La muerte le dicen en las calles porque son altamente letales y tienen un poder psicoactivo muy alto. Entonces, incluso se llegan a combinar con otros productos también, como puede ser incluso la cocaína. Entonces, la letalidad de este tipo de drogas compuestas es tremenda, es verdaderamente espeluznante la forma en que se ha estado muriendo la gente con este tipo de productos. Doctor, también me gustaría preguntarte justamente en Estados Unidos qué pasa. O sea, siempre se le atribuye a los cárteles mexicanos, en su momento a los cárteles colombianos, que ellos eran los que tenían pues el control del mercado estadounidense. Sin embargo, pues no se habla de las bandas que existen allá, pues deben ser bandas de estadounidenses. O sea, uno no creería que los mexicanos
llegan y controlan pues el territorio allá, sino que más bien ahí faltaría labor, ¿no?, de las propias autoridades de la DEA, del FBI, pues para mapear justamente cómo están allá. ¿Se podrían llamar cárteles o serían grupos criminales, asociaciones delictuosas que lleven a cabo todo este narcotráfico? Es crimen organizado el que existe también con gente estadounidenses. Estadounidenses. Es crimen organizado. Mira, ellos no dan muchos datos sobre esto. El último dato que yo tuve de hace aproximadamente unos 6 o 7 años es que existían 1,200 organizaciones dedicadas a llevar a todos los rincones del territorio estadounidense distintos tipos de drogas. Y este fue un dato que dio la Oficina de Naciones Unidas para el combate a las drogas. 1,200 organizaciones. Entonces, desde luego, como aquí ha de haber una cierta jerarquía, organizaciones más pequeñas, organizaciones más grandes. Pero lo fundamental es entender que los grupos que operan el mercado estadounidense, en el caso, por ejemplo, del Cártel del Pacífico o de las 4 letras, o como dicen, de la última letra, no pueden actuar sobre un terreno en donde nadie participe en esto, de ninguna manera. Lo que pasa es que estas organizaciones, que son organizaciones estadounidenses, no tenemos mucha información. Esa información la tiene la DEA, el FBI, pero fundamentalmente no tenemos acceso a ella. Pero estamos hablando de cientos, y en el caso que te digo del dato que yo tuve hace unos 6 o 7 años, estaba la Oficina de Naciones Unidas, hablaba de 1,200 organizaciones de crimen organizado. Doctor, ahí, ¿cuál sería la responsabilidad precisamente del gobierno de Estados Unidos para pues combatir dentro de su propio territorio? Porque pareciera que siempre están echándole la culpa a México, a los cárteles mexicanos, y ahora se llega a un acuerdo con México pues para que sea desde aquí precisamente que se contenga esta criminalidad. Sin embargo, bueno, el panorama que nos estás presentando pues es muy grave para ellos, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál sería la responsabilidad de la DEA, del FBI, en torno a su problemática doméstica? Sí, el asunto es del enfoque que ellos tienen sobre los mercados de drogas. El asunto fundamental es que el enfoque que ellos tienen es que hay que contener en las fronteras de Estados Unidos la oferta de las drogas. Y ellos ya tendrían una posibilidad mayor, un margen de acción más grande para combatir a estos grupos. Pero si tú no les das la materia prima que necesitan para comercializar en todo el territorio, ellos parten de esa idea. Necesitamos contener la oferta. Acuérdate que ellos nunca han querido reconocer el asunto relacionado con la demanda. Hace muchos años circuló una plática que tuvo el presidente Díaz Ordaz, entonces, con el presidente Nixon, antes de que Nixon decidiera cerrar la frontera con México durante un mes. Y cuando Nixon le empezó a hablar de este problema, de la gran oferta que cruzaba por México de distintas drogas, en aquel momento básicamente era la marihuana, la amapola, la respuesta de Díaz Ordaz fue lapidaria. Le dijo: señor, nosotros somos un trampolín, cierre usted la alberca y se termina el problema. Fue una forma metafórica de hablar de la relación oferta-demanda. La respuesta de Nixon no dijo: vamos a hacer una campaña a fondo contra el problema de la demanda. No, la respuesta fue cerrar la frontera y generar lo que se llamó en aquel tiempo la Operación Interdicción. Y además le dijo a Díaz Ordaz: lo convoco a que se una usted a la campaña, ahí empezó el compromiso de México, a esta guerra contra las drogas, y a partir de eso le dijo: en caso contrario, yo tengo una lista de funcionarios de su gobierno que están vinculados a este problema. Entonces, lo que había sido una respuesta lapidaria pero puntual de Díaz Ordaz se tuvo que convertir en una negociación para que Richard Nixon abriera las fronteras y para que México se incorporara formalmente a lo que ya empezaba a llamarse la guerra contra las drogas. Déjame decirte algo que puede parecer interesante. A partir del gobierno de Richard Nixon,
las políticas de reforma social, de combate a la pobreza en Estados Unidos, dejaron de estar en primer lugar. Después de estar en primer lugar con Johnson, pasaron a segundo término cuando el gobierno de Nixon decidió poner en primer lugar la lucha contra las drogas, llamar a las drogas el enemigo número uno y empezar a hablar sobre este problema en los Estados Unidos desde un punto de vista de un católico californiano como era Nixon, empezar a hablar de este problema como un tema absolutamente ético, de comportamiento moral. Entonces, a partir de esto, empezó a circular en todo el continente americano el tema de las drogas como la prioridad de los gobiernos. En México también empezó a cambiarse el enfoque de las políticas de reforma social o de combate a la pobreza, etcétera, y empezó a aparecer el tema de la seguridad y de las drogas en primer lugar. Este es un dato histórico muy importante. Doctor, déjame regresar a la actualidad justamente con esto que mencionabas al principio del Código Negro. Nosotros en Contralínea dimos a conocer este operativo que ya se había pactado entre México y Estados Unidos para precisamente debilitar hasta extinguir a este cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué significa para México lanzar un Código Negro? ¿Nos podrías explicar esta parte, pues entendiendo que eres un experto en estos temas? Sí, el Código Negro es un acuerdo de Estados Unidos y México en donde a partir de ese momento las fuerzas federales y los organismos de inteligencia dejan de operar cada quien en su ámbito territorial y empiezan a operar de manera conjunta tanto las fuerzas como los organismos de inteligencia. A partir de esto se empieza a cruzar información, se empieza a hacer operaciones conjuntas. Yo no sé si ustedes recuerden que la operación en donde se detiene al Chapo, los helicópteros que están dirigiendo la operación de la Marina y de las fuerzas terrestres de la DEA estaban tripulados por gente del Departamento de Justicia, por los Marshall. Entonces el Código Negro implica que las tropas, que las fuerzas federales empiezan a actuar conjuntamente con las organizaciones armadas en Estados Unidos y con los organismos de autoridad. Es decir, se diseña una estrategia, se empieza a generar un cuadro de operaciones y se empieza a actuar conjuntamente. En este caso, permíteme preguntarte, doctor, el presidente Andrés Manuel López Obrador había venido diciendo que los agentes de Estados Unidos iban a limitar su actuación en México. ¿Con el Código Negro esto cambia? Sí, precisamente las visitas seguidas que estuvimos viendo desde los funcionarios de Estados Unidos era precisamente para ponerse de acuerdo en este asunto. Nunca habíamos tenido 3 visitas en 2 meses y medio del más alto nivel, porque vienen del más alto nivel, y entonces precisamente la urgencia de ellos era lograr la colaboración. Acuérdense que el presidente López Obrador estuvo hablando con la vicepresidenta y estuvo hablando con Joe Biden. Para ellos era fundamental que México activara el Código Negro, pero además que pasara a una actitud de ofensiva con relación a esta organización. Las fuerzas federales, ustedes se dan cuenta, prácticamente están combatiendo diario. Tenemos alrededor de un mes aproximadamente en donde los combates se suceden a diario. Es decir, las fuerzas federales pasaron de una actitud de presencia disuasiva, de una actitud de cuidar los territorios para darle seguridad a la población, hacia un planteamiento táctico de carácter ofensivo. El cerco que tratan de tender, esto ha trascendido, el cerco que trata de tender para capturar al líder de la Organización de las 4 Letras comprende 4 estados de la República. Se trata de una operación de carácter regional dirigida por la información de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y la información que tengan también los mexicanos. Los servicios mexicanos. En la captura de la esposa tuvo una participación muy activa el CNI. Estuvieron cuidando la escena del crimen, estuvieron participando de una manera directa. Directamente, o sea, ellos los agentes del CNI ahí. Directamente con
los agentes de la inteligencia militar. Porque la Secretaría de la Defensa Nacional lo que dijo en su comunicado, doctor, fue que había habido una participación conjunta, sí, en efecto, con el CNI y con la Fiscalía General de la República, pero que habían sido elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes llevaron a cabo el operativo. Se entendía que solamente la participación del Centro Nacional de Inteligencia había sido, digamos, en términos de generar la inteligencia que posibilitara la ubicación y que esta ubicación permitiera que se diera la detención. Pero entonces tú nos estás diciendo en este momento que hubo personal del Centro Nacional de Inteligencia en la escena. Muy cercanos a la escena, porque la operación táctica de captura la tienen que hacer militares necesariamente, porque puede haber una respuesta armada. Ahí los agentes del CNI pues obviamente no iban armados. Muy cercanos, digámosle así, a la escena, pero lo que trato de destacar es que en otras operaciones el papel de los organismos como la DEA, los Marshall, etcétera, había sido determinante. En este caso es importante resaltar que la inteligencia civil y militar de México hizo posible esta captura. Ya tenemos un primer resultado tangible, pero vean ustedes la respuesta. Yo en uno de los artículos que ustedes gentilmente me publicaron, yo decía, cuidado con la respuesta. Cuidado con la respuesta porque no estamos hablando de personas de cualquier nivel. Estamos hablando del más alto nivel de una organización poderosísima a nivel internacional. Los Estados Unidos la sitúan junto con la mafia roja y las tríadas chinas. Entonces, cuidado con la respuesta. Tenemos que estar previendo el operativo militar que tenga efectividad, pero también la protección a las comunidades cercanas, porque no sabemos la dimensión de la respuesta. Yo por eso llegué a hablar de que lo mejor era cercar a esta persona y tratar de lograr una captura de entrega, en términos de entrega, una entrega negociada para evitar esta cuestión, porque ellos tienen capacidad militar para reaccionar de una manera bastante violenta. Doctor, se ha dado justamente las noticias nos están revelando que en efecto se ha dado una ola de violencia, que ya hay asesinados, ya hay ejecutados. Sin embargo, ¿tú crees que este es todo el nivel de violencia que puede expresar el cártel Jalisco Nueva Generación, o puede ir en aumento a tal grado de que el ejército ahora sí tenga pues que dar un manotazo en la mesa y definitivamente eliminar a las cabezas, y por eliminar entendemos la palabra ejecutar o pues sí, asesinar? Aquí la cuestión es que el ejército, precisamente esa es una de las grandes fallas que tenemos en lo que llamamos una guerra simétrica. Las fuerzas federales tienen que comportarse dentro de un marco constitucional. Y si no, bueno, hay problemas. Las organizaciones criminales no tienen que atenerse a ningún comportamiento. Eso les da una ventaja táctica en los teatros de operaciones. En el caso del tema de la capacidad de respuesta, no, ellos tienen una capacidad de respuesta mucho mayor. ¿Qué es lo que puede debilitar esta respuesta violenta? La gran presencia militar que está desarrollando las fuerzas federales al tender un cerco de carácter regional. Mira, por ejemplo, en el caso de la captura del hijo del Chapo, que fue un fracaso completo, que hubo errores gravísimos, un militar me llegó a comentar, para esa operación se necesitaban por lo menos 500 efectivos. Se dijo que iban 30. Esto fue un error gravísimo, pero se necesita hacer una concentración de fuerzas muy superior a la del adversario para que tú puedas tener control del territorio y de lo que pueda suceder dentro del territorio. Entonces la capacidad de respuesta, digamos, de reacción violenta es mucho más grande, pero creo que se estén tomando las debidas precauciones. Esto hay que preverlo.
En este caso, bueno, sabemos que se han movilizado tropas desde tiempo antes, bueno, cuando se pacta el Código Negro, se empezaron a movilizar las tropas hacia justamente los territorios, sobre todo Jalisco y Nayarit, ¿no? Esta zona de Bahía de Banderas, que es la que más controla el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso forma parte de lo que tú comentas, o sea, en este caso sí se hizo de manera distinta a lo de Ovidio. Sí, en este caso la operación, estamos hablando de decenas de miles de militares. La operación de cerco regional que se está desarrollando y que decíamos comprende parte de 4 estados, estamos hablando de una operación con decenas de miles de militares. Entonces, la concentración de fuerzas es lo que a un ejército que no está preparado para combatir una guerra asimétrica le puede dar ventaja. Entonces, en este caso, la concentración de fuerzas a nivel regional está operando. Hay por ahí un video que circula en donde se escucha que grupos del cártel de las 4 letras rehuyen el combate al ver la cantidad de militares y el tipo de armamento, el apoyo aéreo que tenían, y ellos rehuyen el combate. Entonces, esta es la planeación que se está desarrollando para lograr una captura con el menor costo posible. Entonces, pero obviamente estamos hablando de decenas de miles de militares, no estamos hablando de 30, ni de 100, ni de 200, estamos hablando de varios miles. Y doctor, ¿por qué a Estados Unidos le interesaba que México pasara a la ofensiva? Sabemos que México, bueno, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, dijo que ya no iba a continuar con esto que se ha conocido en México como la supuesta guerra contra el narcotráfico. Sabemos de entrada que en el sexenio de Felipe Calderón, pues realmente no se combatió el narcotráfico, fue cuando más floreció. Sin embargo, bueno, dice el presidente López Obrador que su compromiso es ya no continuar con esta estrategia que solamente estaba generando víctimas entre la sociedad mexicana. ¿Por qué al gobierno de Estados Unidos le interesaba que México regresara a ese papel de ofensiva? Porque el asiento territorial del cártel está en México. La parte fundamental de la organización del cártel está en México. Entonces, Estados Unidos necesitaba una participación mucho más activa de parte del gobierno de Andrés Manuel, porque ellos conocen la estrategia que se está siguiendo actualmente, que es rehuir los enfrentamientos, más aún enfrentamientos entre grupos amplios de gente armada, porque esto genera desde luego un costo social que para el gobierno es muy difícil asimilar. Entonces, Estados Unidos necesitaba urgentemente que el ejército, las fuerzas federales pasaran a una posición de ofensiva, no necesariamente buscando enfrentamientos grandes en terreno abierto, sino buscando una estrategia de cerco, de presencia militar disuasiva y de control de los territorios en donde se mueve particularmente la dirección del cártel de las 4 letras. Y doctor, ¿esto se podría extender a otros cárteles, a otros grupos, otras organizaciones de la delincuencia organizada o solamente se limitaría al cártel Jalisco Nueva Generación? Es previsible que después traten de desarrollar una estrategia similar contra otros cárteles, pero tendría que ser una estrategia con sus diferencias, porque no todos tienen la misma forma de operación, no todos tienen la misma estructura organizativa y desde luego no todos tienen la misma forma de operar, pero es previsible que si esto da resultados, si esto genera el éxito que se busca. Hay que entender también que el presidente López Obrador no tiene un éxito importante en esta materia y lo necesita muchísimo. Necesita justificar que su estrategia es la correcta. Entonces, él no tiene un triunfo de estos. Aquí es importante que nosotros tengamos desde el análisis una situación correcta. Pensemos hipotéticamente en una captura del líder del cártel. Eso va a alterar el mercado de drogas y va a alterar la estructura de la situación de las organizaciones criminales, pero el problema sigue vigente. Se podría operar un cambio importante, pero de ninguna manera hemos solucionado absolutamente nada.
Aquí hay que irnos más allá del golpe mediático que pueda representar esta eventual captura. El problema sigue y tendrá que haber una mayor afinación en la estrategia del presidente, porque las mesas de pacificación están totalmente desarticuladas. En fin, creo que la estrategia, y esa la conozco muy bien, le falta una revitalización y un replanteamiento en varios de los aspectos. Supongo que todo esto México o el gobierno mexicano ya lo ha evaluado, doctor. O sea, justamente esta parte de la inteligencia tiene que ver con decir, ok, vamos contra el cártel Jalisco Nueva Generación, esto nos va a generar un escenario distinto al que tenemos actualmente y va a reposicionar a ciertos grupos. Todo eso ya está calculado. Yo espero que sí. Pero ¿no crees? Yo espero que sí, no, como dicen por ahí, no me consta. Yo espero que sí, porque hay gente que sabe bastante de esto, tanto en el CNI como en los organismos militares. Yo espero que sí, pero acuérdate que las cosas se complican cuando tienes que salirte del terreno de las operaciones militares tácticas al terreno del manejo político, administrativo y del diseño de estrategias. No es exactamente lo mismo, no es tan fácil el tránsito de una fase a otra, pero yo estimo y tengo el optimismo de que así sea, de que se esté calculando todo perfectamente bien. Doctor, ya estamos por cerrar el programa, pero no quiero desaprovecharte. Quisiera preguntarte justamente en esto que tú nos comentabas, que sí tienes mucho conocimiento de la estrategia, de toda esta parte que tiene que ver con cómo organizar el combate al narcotráfico, que nos comentaras al respecto, pues justamente qué es lo que podría hacer México, qué le hace falta al país por hacer en esta materia para que sí se llegue a lo que el presidente ha prometido, que es pues justamente que México se pacifique. Mira, la estrategia tenía que ver con un conjunto de reformas muy importantes que modificaran todo el cuadro social, institucional y nacional. Se trataba de la reforma al sistema de justicia. Se trataba de incorporar el tema de la seguridad como parte del bienestar, en una concepción que no pensáramos en dos cosas separadas, sino que fuera parte. Se trataba de ir sentando las bases de un nuevo modelo de distribución del ingreso nacional, de un conjunto de cuestiones que no se han podido cristalizar. Entonces se necesita, por eso decía yo, revitalizar. La gran apuesta del presidente era una política social de amplísima cobertura que fuera modificando el ambiente social en los terrenos en donde mayor incidencia tiene el crimen organizado. Esto ha sido muy, muy vago, quizá valga la pena que platicáramos un día con datos de esto. Esto ha sido muy débil, en algunos casos sí ha bajado la incidencia, en otros casos, a pesar de los programas sociales, no ha bajado. Pero entonces necesitaríamos un replanteamiento de toda la estrategia, revisar qué es lo que se ha podido lograr, pero de ninguna manera la gran apuesta del presidente era la gran cobertura social de los programas. Me parece a mí que falta, que esa estrategia está coja de una cuestión importante. Falta el gran acuerdo con el sector empresarial para la reactivación y el crecimiento económico. Es muy difícil que tú logres combatir eficazmente la desigualdad y la pobreza en una economía que viene arrastrando problemas de recesión y de inflación y que tuvo una caída brutal durante la pandemia. Entonces creo que esta parte es una parte en la que la gente más cercana al presidente debiera poner mucha atención para hacerla complementariamente y hacerla integral desde ese punto de vista. Pero esa parte del acuerdo con los empresarios se ve sumamente difícil cuando los empresarios son los principales opositores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, la política es el arte de lo posible y de la conciliación de los intereses. Entonces, esa es una tarea para un político experimentado como Andrés Manuel. Doctor, nos ha dado mucho gusto que estés aquí en el estudio con nosotros.